Buenos días. Ante todo, tengo que pedir disculpas porque la profesora Izaskun Asimolaza, según me he ido comunicando por el móvil, ha tenido un retraso en Iberia y no sabemos si llegará. Pero si llega, pues con vuestro permiso, interrumpimos un momento, se sienta y continúa explicando la zona que ella, bueno, que en principio se había encargado, pero bueno, no hay ningún problema porque es una comunicación preparada, lógicamente, entre los dos. El tema que queremos plantear, y lógicamente por el tiempo de la presentación trataré de ir al núcleo, es si la actitud con la que se plantea la salvaguarda del patrimonio urbano es la adecuada o existe una inclinación hacia la conservación, la protección del patrimonio arquitectónico que en algunos momentos puede dar lugar precisamente de un modo indirecto e involuntario al fachadismo. Traía aquí la noticia, está recogida en El País, pero bueno, como esta noticia podemos encontrar en la prensa o en los blogs continuas referencias. Casos en que edificios protegidos, incluso bienes de interés cultural, o en el caso del edificio de la Equitativa estaba en ese momento en el proceso de declaración como bien de interés cultural, se plantea el vaciado total del edificio. Esta denuncia de la Real Academia de San Fernando es suficientemente clara. El Pleno de la Real Academia, por unanimidad, ha acordado seguir manteniendo el criterio contrario al fachadismo, es decir, al vaciado de edificios antiguos para mantener solamente fachadas como si fueran decoraciones teatrales en el teatro de la ciudad. Y siendo, creo, una declaración que comparte cualquier profesional de la arquitectura, del urbanismo, cualquier persona con sensibilidad cultural, encierra una posible mala interpretación, y es ¿qué es el fachadismo? Fuera de definir qué es vaciar un edificio antiguo, querría decir que no se pueden vaciar los edificios antiguos, que hay que mantenerlos enteros. La tesis, bueno, si se puede llamar tesis, o el intento que tratamos de plantear y que luego veremos en un plan especial de una ciudad de Navarra, es que algunos edificios antiguos no merecen la pena ser conservados, y si no merecen la pena ser conservados porque no tienen valores propios, no tiene sentido mantener la fachada. Porque el fachadismo es también, efectivamente, con la denotación que tiene la denuncia de la Real Academia, la Piazza d'Italia de Moren, ¿no? Porque en realidad se está fabricando una escena teatral, pero ¿qué digamos del fachadismo que supone mantener una fachada en equilibrio, como este caso de la imagen que aparece a la derecha? Una fachada que en principio habría que tener un conocimiento que no tengo, por supuesto, ni que en el blog donde lo he recogido se da qué interés tenía ese edificio para no poder ser derribado. Es evidente que el paradigma de Bolonia, del plan de Bolonia, supuso poner el acento en el mantenimiento, en la salvaguarda del patrimonio urbano, no reduciéndolo simplemente al mantenimiento de unos edificios de valor histórico, cultural, es decir, de patrimonio arquitectónico. La línea que subyace en esta comunicación, y aparecerá posiblemente los términos en más de una ocasión, es distinguir entre el patrimonio urbano y el patrimonio arquitectónico y salvaguardar uno y otro coordinadamente, pero no utilizando los instrumentos propios de la salvaguarda del patrimonio arquitectónico para la conservación del patrimonio urbano. ¿Qué ha producido el paradigma de Bolonia? Pues lo sabemos bien, es decir, un trabajo serio, esforzado. Vamos a hablar de nuestro país. Izaskun llega bastante aproximadamente en la zona en que le iba a dejar hablar a ella. Dejaremos que se siente tranquilamente. Yo intentaré alargarme también tranquilamente. A ver, nada, es que Iberia es Iberia, esto no tiene más remedio.
Sin embargo, Renfe funciona con una puntualidad, vamos, he venido en el tren de Pamplona a Atocha y ha llegado exactamente en el minuto adecuado. Una vez me devolvieron el 20% que yo tarde, pero solamente una vez en mi vida. Bien, pues estos planes especiales que se han hecho, vamos a centrarnos en nuestro país, en muchas poblaciones, todas las capitales de provincia prácticamente, en muchas ciudades de valor, de tradición, pues fundamentalmente se han apoyado en la introducción de un catálogo de protección de todas las edificaciones que refuerzan el carácter del tejido urbano, con independencia de que su aportación pudiese reducirse efectivamente solamente al material de la fachada o a la composición de los huecos. Es claro, en la comunicación tratamos de extendernos y en esta presentación pensaba obviar esto, que a estas alturas está claro que el espacio urbano tiene su importancia, que la gran primera denuncia que aparece contra el urbanismo racionalista es la destrucción del espacio urbano, dice Robert Krier, o la necesidad de buscarlo, ¿no? Aquí las imágenes de la izquierda son de Ciudad Collage de Colin Rowe y contrapone el resultado del urbanismo y es Saint-Denis, o sea que no es que sea mal urbanismo, pero con una ciudad convencional. Las imágenes de derecha son de Gordon Cullen y bueno, quizás esto nos da la señal de que la cultura anglosajona es más sensible al espacio urbano, mientras que la cultura continental, simplifico mucho, piensa más en la arquitectura en sí, en la pieza arquitectónica. La introducción que realizo a Izaskun está prácticamente en el texto un poco largo que aparece aquí. Parece necesario, como antes avanzaba, buscar los instrumentos específicos para la salvaguarda del patrimonio urbano que no son en todo iguales a los necesarios, a los útiles para conservar el patrimonio arquitectónico. Los planes especiales habitualmente incluyen un catálogo de protección y una ordenanza aplicable a actuaciones de sustitución. La atención que se da al catálogo de protección respecto a esas ordenanzas es bastante significativa. El catálogo de protección está cuidado, es amplio, bueno, por un motivo además utilitario, que las ordenanzas se van a poder aplicar a muy pocos edificios porque la mayoría de ellos van a estar ya en el catálogo. Y la pregunta que nos hacemos, que nos hicimos y que tratamos de dar una posible solución en el plan especial del Centro Histórico de Tafalla, que nos comentará brevemente Izaskun, es si no compensaba limitar el papel del catálogo a los edificios que verdaderamente tienen interés histórico, cultural, arquitectónico y confiar en una ordenanza el mantenimiento del carácter del tejido urbano. Te paso esto o casi te cambia de sitio y llegas mejor. Hola. Bueno, en la línea que planteaba Pepe, deseamos presentar los criterios que propusimos para la formulación de las ordenanzas del Plan Especial del Centro Histórico de Tafalla. Con ellas nos planteamos un objetivo: establecer unos criterios claros que garantizasen el carácter de la escena urbana, al mismo tiempo que permitiesen el enriquecimiento de esa escena mediante nuevas arquitecturas, pero arquitecturas que fuesen respetuosas con el ambiente en el que se situaban, pero no meramente miméticas. Entonces, con ese objetivo afrontamos un análisis profundo, creo, del casco. Y en este análisis nos dimos cuenta de que había estos dos patrimonios que ya hemos identificado. Por una parte, uno arquitectónico, que hacía referencia a las arquitecturas más singulares del casco, pero por otra había un patrimonio urbano que correspondía a las restantes edificaciones, la mayor parte del casco, la verdad, que aunque no tuviesen interés en sí mismas, sí que tenían gran interés en su conjunto, ya que proporcionaban un ambiente urbano que hacía que el casco de Tafalla fuese peculiar con respecto a toda la población de Tafalla. Entonces, profundizando en este patrimonio urbano,
bueno, hicimos un análisis en diferentes escalas. Por una parte, el tejido urbano era peculiar porque el casco se sitúa a los pies del Cerro de Santa Lucía, que es este de aquí. Se sitúa en una pendiente relativamente fuerte en las zonas más próximas al cerro y que se iba suavizando según nos alejábamos de él hasta llegar al antiguo Camino Real, que era este de aquí, que hoy en día es la avenida Severino Fernández. Entonces, ese tejido urbano se caracterizaba porque tenía unas líneas, unas calles principales que iban apoyándose pues, en esa topografía que era característica del asentamiento. Y por otra parte, había otras calles de un carácter pues, secundario que unían esas calles principales o vías principales que se iban apoyando en la topografía, y estas transversales pues, tenían una pendiente bastante fuerte en algunos sitios, que se había que resolverla a través de escaleras, y en otros pues, era más suave, ¿no? Vale, entonces, el tejido se caracterizaba también por tener un parcelario de carácter gótico, que tenía un grano más pequeño pues, en las zonas de topografía más complicada, y las parcelas eran de mayor tamaño, aunque también se caracterizaban por esa lotificación en las zonas que eran más llanas. Y bajando de escala, es decir, analizando a otro nivel, estudiando un poco las edificaciones, pues identificábamos diferentes tipos de casas. Por una parte, la que llamábamos agrícola, que correspondía a las primeras casas que se situaron allí, que correspondían pues, a los vecinos que, como bien el nombre dice, se dedicaban a la agricultura y, vivían de ella, ¿no? Entonces, eran casas que fundamentalmente hoy se sitúan en las zonas de topografía más compleja y de grano más pequeño, en parcelas más pequeñas, pero que en un principio sí que ocupaban las zonas más llanas también. De todas formas, las que hoy en día todavía se siguen manteniendo, pues tenían un poco este aspecto, ¿no? Eran edificaciones de 2 o 3 plantas, entre medianeras, se caracterizaban porque tenían cubiertas a 2 aguas, con la cumbrera paralela al espacio público, y la composición de sus fachadas era más o menos libre, aunque seguía unas reglas, ¿no? Sobre todo las reglas respondían a la función que albergaban dentro de la casa. Entonces, por una parte, en la planta baja pues había normalmente un hueco importante que servía para introducir los aperos de labranza, y otros huecos más pequeños. Este hueco más importante a veces se resolvía con un dintel, otras veces a través de un arco, y hay gran variedad, ¿no? En la siguiente planta correspondía normalmente a la planta donde se situaba la vivienda, y en esta planta pues los huecos eran de proporción vertical y en ocasiones pues disponían de balcones. Y por último, en la última planta normalmente siempre solía ser más bajita, y el reflejo hacia el espacio público era de una altura menor de esa planta, ¿no? Normalmente la planta que se destinaba, el carácter de sus huecos deja pensar que era un sitio donde se albergaba el grano que se recogía. Por otra parte, teníamos otro tipo de casas que se situaban en parcelas mayores, más bien en la zona baja, y que habían sustituido a las antiguas, las casas agrícolas. Estas casas correspondían a una época más reciente, probablemente tenían un origen más culto y estaban ya diseñadas por profesionales de la arquitectura. También eran entre medianeras, o sea, tenían aspectos comunes con las agrícolas, pero eran diferentes. Claramente, seguían siendo entre medianeras, eran más altas, de 3 o 4 plantas, incluso las hay de 5. La cubierta seguía siendo del mismo tipo, a 2 aguas, con la cumbrera paralela al espacio público, pero la composición de la fachada era muy diferente, ¿no?
esta vez estaba muy ordenada, respondía a ejes tanto verticales como horizontales, y los huecos se situaban en la intersección de esos ejes. En pocas ocasiones había una intersección donde no hubiese un hueco, lo cual daba una fachada pues muy ordenada. En estas casas, en la planta baja, se situaba normalmente el comercio, porque correspondían, bueno, a la época en la que Tafalla se hizo importante, llegaron los comerciantes y se situaron en estas zonas, ¿no? Las casas también se situaban en relación al cerco, en las puertas más importantes de las murallas que existieron en su momento. Y bueno, en la planta baja los huecos se seguían ordenando con respecto a los de las plantas superiores. En la planta baja se situaba el comercio y en las plantas superiores pues la vivienda. Dependiendo un poco del estatus de la familia, pues la vivienda correspondía a la primera planta y las plantas superiores se alquilaban. Bueno, ahí podía haber una gran variedad. Y identificamos otro tipo al que le dimos el nombre de híbrido, que era un poco una mezcla entre los dos anteriores, ¿no? Era el de tamaño, correspondía a la urbana, pero sin embargo, bueno, el tamaño y la composición de su fachada, ¿no? Sin embargo, en la planta más alta del todo cogía las características de las casas agrícolas, es decir, la última planta tenía menor altura que las plantas más bajas, y también los huecos eran diferentes, ¿no? Más pequeños y un poco rememorando los huecos de las casas agrícolas. Por tanto, en este análisis vimos que era posible identificar unas tipologías de fachada con unas constantes y una diversidad formal que permitían su reflejo en ordenanzas suficientemente abiertas para proporcionar una amplia gama de soluciones. Las ordenanzas de estas tres tipologías, combinadas con el catálogo de protección, pensábamos que podían afrontar bien la salvaguarda de este patrimonio urbano que habíamos identificado, ¿no? De esta manera pretendíamos reforzar el carácter y el ambiente que a Tafalla la historia le había legado. Entonces, con este sistema se permitía la sustitución de edificios no incluidos en el catálogo, pero se garantizaba a la vez, a través de las ordenanzas, que las nuevas edificaciones iban a responder adecuadamente al carácter de los tramos de calle en los que se situaban. En definitiva, lo que intentaba el plan especial del Centro Histórico de Tafalla, con esta apuesta que hicimos, era coordinar la salvaguarda del patrimonio arquitectónico con la protección del patrimonio urbano, pero sin identificar estos dos patrimonios y modulando los instrumentos de protección que disponíamos. La modulación correspondía a los valores que cada uno de ellos entendíamos que debía de preservar. Por tanto, pensamos que es un procedimiento que, en nuestra opinión, se aleja un poco del peligro del fachadismo que Pepe bien ha explicado, al acotar en sus propios límites la aportación de cada una de las fachadas al ambiente urbano. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al final de la sesión de comunicaciones de la mañana y les cedo la palabra a ustedes por si quieren realizar algún comentario o alguna pregunta en relación a las comunicaciones presentadas. En relación al fachadismo, que es un tema que siempre nos encontramos con él. Ayer y antes de ayer en el ayuntamiento hablando con técnicos de la Comisión de Patrimonio, y claro, ese problema lo tenemos ahora con el edificio España, que se están planteando vaciarlo entero y mantener solo el perímetro de las fachadas que dan a la Plaza de España, ¿no? Claro, es un edificio que es el primer rascacielos en Madrid y el primer rascacielos que se hace con una tecnología de acero, digamos,
traída de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, dices, si vació esa estructura, no tiene sentido el edificio, ¿no? Y luego es un icono de Madrid, ¿no? O sea que, y bueno, los técnicos del ayuntamiento intentan, porque claro, la presión y la fuerza de los políticos y bueno, no sé, los intereses creados, ¿no? Que pues claro, parece ser que este edificio lo va a comprar una gran empresa china, ¿no? Y pues quieren hacer y deshacer, ¿no? Entonces, claro, hay un conflicto muy grande. En este caso, claro, el catálogo y tal no garantiza nada, se cambia el plan general, o sea, esto va al plan general y se cambia en el plan general y ya está. No, pero en esta línea, bueno, si tenemos tiempo, digo, sí. Es evidente que el fachadismo no se produce a causa de unos instrumentos, de la utilización de instrumentos urbanísticos u otros, ¿no? Lo que es, bueno, se causa, como muy bien planteas, por el poder, ¿no? Es decir, fundamentalmente, claro, es un movimiento especulativo, es decir, cómprese un edificio, además catalogado, en el que prácticamente no se puede hacer nada, por lo tanto, lo voy a comprar al precio que tiene, que es poco, porque conservarlo me cuesta mucho, y a continuación lo vacío, y bueno. Lo que tenemos en la cabeza cuando nos planteamos esta comunicación es hasta qué punto el abuso en la utilización del catálogo ha producido que el fachadismo se realice en muchas ocasiones y realmente es razonable, porque no hay un edificio de verdadero interés, ¿no? Es, por supuesto, el catálogo se cambia. El catálogo, dependiendo de, bueno, si es un bien de interés cultural, pues la autoridad competente de la comunidad autónoma tiene que descatalogar aquel edificio. Pero el asunto es si no se ha producido un ambiente que acepta el fachadismo, es decir, que acepta el vaciado de edificios, porque realmente se ha intentado demasiado. La apuesta, que evidentemente pues es difícil de realizar, es: seamos estrictos en las cosas que van, en los edificios que van al catálogo, que será un modo más fácil, por lo menos no colaboraremos a que haya un ambiente de que el fachadismo tiene sentido. Yo creo que, por ejemplo, el caso que acabas de contar, me parece que en una muestra de personas normales que van por la calle y se le explica, pues le parece una barbaridad. Pero sin embargo, no conozco bien la imagen de la fachada de la calle Beatas de Málaga que antes he enseñado, pero supongo que eso, pues tampoco a la gente iba a decir que era una locura, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues sí, tiene una moldurita, ¿no? Este es un poco la reflexión que nos hacemos y que nos parece que es interesante realizar, ¿no? Ser estrictos, y en la medida en que haya menos edificios catalogados, ¿me entendéis, no? Los que tengan que ser catalogados se catalogan. Será más fácil el reforzar esa protección. Sí, yo ya voy más lejos, ¿no? O sea, yo creo que es que da igual catalogar que no, porque al final hay instrumentos, y si el poder político tiene interés, y en esto que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Que es realmente preocupante, ¿no? O sea, estamos asistiendo a una oleada de descatalogación, ¿no? Con el argumento del nuevo plan general, impresionante, ¿no? Entonces, da igual. En el fondo, al final yo creo que soy radical en lo que digo, ¿vale? Pero al final casi parece, y muchas veces cuando yo he sido autor de varios catálogos, ¿no? Y hemos discutido mucho los técnicos que lo hemos redactado, ¿no? Los catálogos, lo ideal sería encontrarse con buenos profesionales que en cada ocasión aplicasen unos criterios adecuados, ¿no? Y digamos, el grado de protección, y ahí sí estoy de acuerdo con vosotros, pues buscar un equilibrio, ¿no? El caso este que pones de Málaga, pues probablemente el edificio haya que tirarlo tranquilamente y ya está, y un buen técnico pensaría cómo mantener esos valores ambientales en la ciudad desde un planteamiento contemporáneo. Ya no voy a decir moderno, porque la modernidad es una cosa, yo creo que ahora estamos en un momento que podemos hacer todo tipo de arquitecturas, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Y
vamos, por eso soy radical, ¿no? O sea, que esto de los catálogos es que me da igual. Si el día, porque luego cuando vas al ayuntamiento a las reuniones, pues es que son como de chistes, como una especie de, ¿cómo diría yo? O sea, como una ópera bufa, ¿no? Que el técnico del ayuntamiento te está sacando la normativa, hablando de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y por detrás en otro despacho están decidiendo que con otros técnicos a ver cómo se cambia la normativa y qué procedimiento hay para hacerlo, ¿no? Y qué procedimiento lo más rápido posible, ¿no? O sea que no sé, supongo que en lo que hablaba Manuel estamos asistiendo a un urbanismo productivo ya en el casco. O sea, ahora ya que no podemos hacer ensanches y tal, pues vamos a hacer productividad del casco. En fin. ¿Querías paz? Bueno, yo quiero decir que estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, y en el planteamiento que hacéis, que me parece interesante, le veo un cierto recelo, ¿no? Por ejemplo, decís, evitamos el fachadismo, pero cuando habéis marcado absolutamente cómo tienen que ser las fachadas, al final no estáis haciendo un fachadismo abstracto, por así decirlo, porque ese tipo de fachadas ni corresponden a la construcción actual, ni corresponden a nuestra cultura, más que la cultura heredada. Es decir, efectivamente su construcción ya no es la misma, ayuda a la fase de construcción, pero es igualmente falsa. De alguna forma, ¿no? Y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, de que en realidad lo que hace falta en esos cascos es que intervenga un buen profesional, que a lo mejor hace una arquitectura que no responde a los huecos, que no responde a nada, y sin embargo responde al lugar muchísimo mejor que la otra, ¿no? Entonces es un problema de cómo se enfrenta uno a ese problema. Yo honestamente creo que con el cambio a las ordenanzas tampoco arreglamos el tema de cómo nos inserimos en un centro histórico, ¿no? Cómo actuamos como arquitectos en un centro histórico, ¿qué se espera de nosotros? Y honestamente creo que hay todavía está palpable en ese sistema, que es probable que es mejor, porque lo que es absurdo es mantener, o sea, yo cada vez que veo una fachada manteniéndose se me cae el alma a los pies, ¿no? Pero, y que lo que hay que conservar es todo el sistema constructivo. Efectivamente, ahí estoy muy de acuerdo con vosotros, de exclusivamente los edificios que merezcan ese interés, pero al obligar a ser las fachadas de una determinada tipología, de alguna forma estamos perpetuando ese fachadismo. Bueno, dejo ahí caer. Sí. No, es complejo porque dependerá cómo se hace ese tipo de ordenanza. Es decir, lo que buscan es dar unos criterios suficientemente amplios para que pueda ser variable lo que se haga. Es decir, una cosa es cómo se identifican esas fachadas y otra cosa es cómo se traduce eso luego en la ordenanza, ¿no? Que se ha procurado hacer, no sé hasta dónde lo hemos conseguido, dejando un grado de libertad, ¿no? Pero es que debajo de este pequeño debate me parece que lo que hay es la identificación entre lo urbano y lo arquitectónico. Todos estamos de acuerdo que todo se resolvería si todo lo hiciesen muy buenos arquitectos, pero los muy buenos arquitectos son un porcentaje de los profesionales y todo es todo. Por lo tanto, este es el sentido que tiene en el fondo el urbanismo, ¿no? Es decir, porque claro, con buenos profesionales es que no haría falta decir nada, prácticamente iríamos a un urbanismo de manchas y conseguir que los valores del suelo. Es un problema evidentemente, yo diría que irresoluble, pero que pienso que hay que dar pasos. Es evidente que al final mandan los políticos, claro, pero bueno, se han detenido algunos casos por la presión popular. Yo lo que planteo es, si los casos que hubiese que detener fuesen menos, quizá fuese más fácil que hubiese presión popular. Ahora, si los casos son 8.000, pues tengo muchas cosas que hacer para presionar, ¿no? Porque yo no me voy a ir a la calle porque tiran el edificio de Málaga, ¿no? Y técnicamente es aplicable la denuncia de la Real Academia.
exactamente vacía un edificio antiguo, pero ¿por qué no lo tiro directamente, no? Bueno, esto no... Me parece apasionante el debate y propongo que lo continuemos o lo retomemos después de las ponencias que van a volver a concentrarse sobre estos aspectos. Muchas gracias y emplazamos en el mismo lugar a las 12. Nos encontramos de nuevo aquí a las 12.